Pues, ¿qué les parece si platicamos un ratito? Vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Y recuerden que en estas semanas se nos ha estado hablando sobre conocernos provistos, ¿no? Sabernos provistos en todo, para todo, lo cual implica una enorme transformación de toda nuestra existencia, porque la existencia humana opera en necesidades, aún para el más rico de los hombres. Continúa sujeto a un esquema de necesidades. Pero en el ámbito divino, en la naturaleza de Dios, allí no hay necesidades de ninguna índole. Y la responsabilidad de provisión está perfectamente y claramente delineada en el Padre, en nuestro Padre. Y por eso, si recuerdan, la enorme lección que aprendió Abraham fue fe, fue creerle a Dios. Y el aspecto en el cual Abraham aprendió a creerle a Dios fue el aspecto de provisión. Y por eso al final de su carrera, cuando Abraham llega al monte Moriah, donde le es pedido que entregue a su hijo en sacrificio, y Isaac le pregunta: Padre, llevamos el cuchillo, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham contesta con esas famosas palabras: Jehová se proveerá de cordero. Y todo en su vida giraba alrededor de este nombre, Jehová Jireh, que es Jehová es el proveedor. Es mi proveedor. Ahora, esta era una relación de un ser humano con Dios. ¿Sí? Pero él aprendió que cuando Dios hace un pacto contigo, Él se va a encargar de ti en todos los aspectos de tu vida, y eso le ubica en la relación contigo a que Él sea el proveedor y que sea exclusivo como tal. Y por eso podemos ver a Abraham en tres fases fundamentales. La primera es cuando él le cree a Dios que le va a dar un hijo, lo cual él no ha podido tener porque su esposa es estéril. Y sale de su tierra, deja todo atrás, con el fin de obtener eso que él busca que Dios le dé. Y esta es la etapa de creer condicionalmente a Dios. Y cuando llega a donde Dios le dijo que fuera, la tierra de Canaán, entonces se desata una hambruna en esa parte del mundo, y Abraham no se sabe provisto. Y entonces él dice: ¿qué voy a hacer? No hay de comer, tengo que encontrar de comer. Y le dijeron: pues en Egipto hay de comer. Y dijo: yo voy a Egipto a comprar de comer. Y empieza a urdir toda una cosa ahí. Y esta es la etapa, pues, de creer condicionalmente a Dios. Hasta ahí había llegado. La segunda etapa de su vida, donde Dios le ha convencido de que él ya no tiene que estarse ocupando de ver cómo le hace, sino que
sea fiel al pacto de que en su vida solamente haya un proveedor y no más. Ocurre cuando Abraham rescata a su sobrino Lot de mano de la confederación de reyes que habían conquistado a los reyes de Sodoma y Gomorra, y Lot estaba entre ellos y pues fue parte del botín de guerra con todas sus posesiones y demás. Y Abraham, con solamente 318 hombres, rescata a todos y vence a 5 ejércitos confederados. Al final de esa victoria, pues lógica y legalmente, él queda como el dueño de todo, porque estos reyes vinieron, conquistaron, le ganaron a estos otros reyes, se quedaron con todas sus posesiones, su gente y con ellos mismos. Abraham viene, los vence y rescata toda esa gente y todo ese botín, y él pudiera haberse declarado el emperador. El rey de Sodoma viene y le dice, esto es Génesis capítulo 18, y le dice a Abraham: por favor quédate con todos los bienes, pero por favor déjame a mí en libertad y a mi gente para que yo pueda reconstruir mi reino. Y la respuesta de Abraham no fue: de aquí en adelante tu reino me pertenece porque yo gané la batalla. Ni fue tampoco decir: ¿cómo crees que voy a hacer esto o aquello? Sino que su respuesta habla de un Abraham que ha crecido en fe. Y dice lo siguiente, dice: lejos esté de mí el tomar aún la agujeta de una sandalia de tu mano, para que mañana tú no digas que tú enriqueciste a Abraham, porque yo tengo un juramento hecho a Dios que solamente Él puede ser mi proveedor. Y ves a Abraham en la segunda etapa, donde ya no vive de necesidades ni de temores, sino que está aprendiendo a verse provisto en esa área. Todavía no nace su hijo. La tercera etapa la vemos en el monte Moriah, cuando el hijo ya nació, tiene como 12 o 13 años de edad, y Dios le aparece en un sueño y le dice a Abraham: entrégame a tu hijo y ofrécemelo en sacrificio. Y aquí, donde aquello por lo cual él empezó a tener esta relación con Dios, le es pedido, es donde vemos a un Abraham convencido de la fidelidad, del carácter del prometedor. El libro de Hebreos, capítulo 11, nos explica en mayor detalle la perspectiva, el corazón de Abraham en ese proceso. Y dice que él estaba convencido que aún de las cenizas Dios era poderoso para levantar a su hijo, si es que tenía que llegar al punto de ofrecerlo en holocausto, que quiere decir sacrificarlo y luego consumir el cuerpo en fuego, o incinerarlo, como quieras verlo. Este crecimiento en Abraham le lleva al punto donde Dios le llama a él el padre de la fe. O sea, la primera persona que aprendió a creerle a Dios de esa manera, entre los hombres. Tú y yo tenemos que ser enseñados a vivir en fe y vivir por fe. No importa qué,
Para ser hechos hijos tenemos que vivir esto. Pero tenemos enormes ventajas sobre Abraham. Y eso es lo que está descrito en 1 Corintios 2. ¿Sí? Empezando con el versículo 9, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quién las ha preparado? Dios. Entonces, ¿quién sigue en el papel de proveedor? Dios. ¿Te das cuenta? Ahora viene lo siguiente, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué te ha concedido Dios? Pues esto lo vas a ir descubriendo. Yo puedo en este momento, siento que debemos de citar 2 de Pedro capítulo 1, donde define qué se nos ha concedido y dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas conforme a su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, todo te ha sido dado, pero lo vas a conocer, porque eso es lo que dice aquí 1 Corintios, que dice que nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que en la provisión hecha a tu vida, y a la mía, y a la de cada uno de los que recibimos a Dios como papá, se nos da su Espíritu con un propósito específico, que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora fíjate, esto es enormemente importante y tremendamente sencillo. Porque quiere decir que tú nunca, ninguno de nosotros, debemos conformarnos con no saber, con estar en la ignorancia de lo relativo a la provisión que Dios nos ha hecho. Debido a que tenemos el regalo del Espíritu Santo que nos es dado con el propósito de hacernos saber todo lo que Dios nos ha concedido. Entonces, a donde siento de parte de Dios invitarte esta noche, y esto es para mí tanto como es para ti, es a que observemos nuestro corazón. Cuando tu corazón responde a las situaciones, a los pensamientos, a las personas, con la respuesta humana que dice: ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? ¿Con qué cuento? Esta es la parte que necesita ser transformada en ti y en mí.
Porque al pensar y actuar de esa manera, estamos actuando exactamente igual que los hijos de Adán. La invitación es a aprender a preguntarle al Espíritu que nos ha sido dado. En otras palabras, tienes al Espíritu Santo que te ha sido dado para hacerte saber lo que Dios te ha concedido. Bueno, cuando no lo sabes, pregunta. Pregúntale al responsable de hacerte saber. Escúchalo. Aprende a recibir su consejo, su guianza, porque allí está el secreto de que participes de la provisión que tu Padre ya ha designado para toda tu existencia. Entonces el mecanismo práctico es negarme a seguir viéndome destituto y viéndomelas yo solo con mis propios esfuerzos y recursos. Eso es humano, eso es adámico. Aprender a verme provisto como Jesús lo es, no porque tengo montones de dinero rodeándome y montones de posesiones de las cuales dispongo, sino porque cuento con el Espíritu Santo. Y porque el Espíritu Santo me ha sido dado y le he recibido, y entiendo que Él tiene un trabajo que hacer en mi vida. Uno de sus trabajos es hacerme saber lo que mi Padre me ha concedido. Entonces, cuando enfrento una situación, lo correcto como hijo es decirle al Espíritu Santo, ¿qué me ha concedido mi Padre para esta situación? ¿Te das cuenta? Personalmente estoy aprendiendo a hacerlo dando gracias, diciendo gracias porque sé que, Padre, que ya esto está provisto, ahora muéstrame cómo está provisto. Y le toca entonces al Espíritu Santo guiarme a esa provisión. Y te voy a decir, a veces es la cosa más descabellada, o sea, lo que jamás hubieras pensado, pero Abba lo usa para, primero que nada, convencerme de su fidelidad, que yo deje de temer las necesidades, los imprevistos y las carencias, y que aprenda a descansar en el hecho de que al adoptarme estoy absolutamente provisto por Él para todo lo que voy a enfrentar. Segundo, la manera en que Él provee es para desarraigarme de los engaños humanos, de los engaños que esclavizan al hombre. Jesús habló de uno de ellos, uno de los fundamentales engaños que hoy y siempre, desde Adán hasta hoy, siguen imperando sobre los hombres, en particular varones, es lo que Jesús dijo. Dijo, la vida del hombre no depende o no se basa en los bienes que posee. En la existencia humana sí. Quién eres depende de cuánto tienes, a quién conoces, con qué cuentas.
Entonces, en nuestra transformación, Dios va a desarraigarnos de esos imperativos humanos para traernos a la plenitud divina. Todo esto es parte de ser hechos hijos de Dios. Pero en esta noche, pues siento que se trata de aprender a contar y a permitirle al Espíritu Santo guiarte a la provisión, que sepas lo que tu papá te ha concedido. Y yo estoy casi seguro que varios de ustedes ya han vivido esto. No sé si en esta comprensión que hoy Dios nos está hablando, pero hemos vivido la provisión de Dios de maneras inesperadas. Entonces, entender que el responsable es el Espíritu Santo y que te ha sido dado para eso, te permite empezar a contar con su aportación. Cuando dices que yo no sé qué me ha dado Dios, bueno, ve con el que sabe y el que tiene el trabajo de hacértelo saber. ¿Quién quiere comentar esta noche o empezar los comentarios? Yo tengo una anécdota. A ver. Nada más permítanme, me acomodo tantito. Sucede permítame un segundo, que estoy aquí con los pequeños. Ok. Sucede que pues había una persona que tenía una deuda conmigo por unas cosas que estuve yo vendiendo cuando estuve fuera de la ciudad. Y procesando todo esto y viendo el asunto de la provisión de Dios en este aspecto, ¿no? Porque pues en casa pues cuando regresamos pues ya hacen falta, ¿no? Algunas cosas que se requieren, ¿no? Para pues para las labores del hogar, ¿no? Entonces pues surgía, ¿no? la tentación de pedir ese recurso, ¿no? Pero por otro lado el Espíritu Santo estaba insistiendo, ¿no? Y en que pues yo perdonara esa deuda, ¿no? Esta persona me comenta, ¿no? Que no tiene trabajo y una serie de cosas, ¿no? Que está viviendo. Y me encontré en la iglesia y se acercó y me dio la cantidad. Entonces el Espíritu Santo está aprendiendo a escuchar yo, ¿no? A Dios en este asunto, ¿no? Y pues me acerco a mi esposa en el lugar donde nos toca sentarnos y le digo, oye, mira, fíjate que fulano me dio tanto. Y me dice, ok. Y me quedé yo escuchando a Dios. Y y luego ella me dice, ¿en qué piensas? Digo, no, nada, estoy escuchando a Dios. Y me dice, ok. Y yo no le dije pues que era el asunto que estaba yo pues meditando, ¿no? Platicando con Dios. Y ella me dice, fíjate que Dios me puso que pues que dejes ese asunto, me dice, y pues que le des una ofrenda a esta persona. Y yo dije, bueno, es precisamente lo que estaba yo platicando con Dios. Pues mi esposa no me dijo una cantidad ni nada, ¿no? Pero pues cuando me toca pasar y ir al encuentro de esta persona, pues saco yo pues una cantidad de mi cartera, ¿no?
ya habíamos hecho cuentas, mi esposa y yo, de algunas cosas que necesitamos adquirir, ¿no? Y pues todo eso la cantidad que se desajustaba, ¿no? Por los planes que habíamos hecho, ¿no? De hecho, íbamos a ir a dar unas vueltas para ver algunas cosas, ¿no? En fin, el caso es que me acerco a esta persona y le dices que, pues, ya, olvida el tema o sea, ya no me debes nada. Me dice, ¿pero por qué? Me dice, no, pues es que así lo dice papá, le digo, pues, hay que obedecerle. Y ok, ya, me regreso a mi lugar y estaba por irme y me doy la vuelta y un hermano me palma la espalda, oye, me dice, toma eso, una ofrenda. Y nada más me cargallé. Y bueno, pues todo resultó en que pues que los planes que habíamos hecho pues no se deshicieron, ¿no? Entonces aprendí algo muy bonito, ¿no? De parte de Dios, que pues papá fue provisión para mi hermano y al mismo tiempo pues no dejó de serlo para mí, ¿no? Entonces y sé que para otra persona que también se prestó a hacer bendición, pues igual, o sea, y estoy aprendiendo a ver, ¿no? A comprobar la fidelidad de mi padre en ese aspecto, ¿no? Y como lo ha hecho en otros aspectos, ¿no? Pero recientemente ha sido esto, ¿no? Y en medio de todo esto, pues a escucharlo, ¿no? Y porque pues sí, o sea, como decía alguna vez Iván en uno de sus testimonios, ¿no? Que de repente pues está la tentación de escuchar, ¿no? Pues porque pues sí, hubo un lapso en el que pues entra el razonamiento, ¿no? Intentando pues, escuchar otras voces, ¿no? Y pues parece locura a veces lo que Dios te pone, ¿no? Pero pues tratar de entenderlo, yo creo que no te lleva al fin que Dios tiene preparado para ti, sino pues, el permanecer ubicado en creerle y como decías, ¿no? En las sesiones anteriores, el tema de la ubicación, ¿no? De dónde estás parado es donde Dios te ha puesto. Yo creo que ese tema es el que nos permite accesar, ¿no? A lo que, pues ahora sí que a andar en las obras que Dios ha preparado y no andar en las nuestras, ¿no? Porque, y bueno, esa es una cosa, pero bueno, obviamente en mi caminar voy descubriendo otras y pues también descubriendo en otras situaciones, descubriendo en otras situaciones en las que pues estoy haciendo mis obras, ¿no? Pero lo padre de todo eso es que en esta dinámica que estoy viendo con el Espíritu Santo, ya estoy dándome cuenta, ¿no? Y pues es bonito, ¿no? Es bonito y pues trae descanso, trae reposo y pues también el deseo y la convicción de seguir permaneciendo allí, ¿no? Hasta ahí el comentario. Gracias, Juan Pablo. Ven cómo la escuela con Dios es no humana, no obedece esa lógica. Pero su propósito es que, sin excepción, cada uno de sus hijos conozcamos lo que Él nos ha dado. Y esto es una parte importantísima de nuestra transformación en la semejanza de Jesús. Y por esa razón, lo que nos comentas, Juan Pablo, pues muestra una
una relación que tanto tú como tu esposa están aprendiendo a tener con el Espíritu Santo para poder escucharle y ver cómo Él trae unidad, ¿no? Eso es algo, la unidad del Espíritu, la que Él produce, es algo maravilloso. Cuando la manera en que Dios te lleva a lo que Él te ha provisto es diciendo, te da lo que tienes tú, que es lo que tu historia nos cuenta, ¿no? Que es lo que Dios le dijo a la viuda de Sarepta, dale al profeta de comer y luego comes tú, ¿no? Y se suelta la provisión de Dios porque ella estuvo dispuesta a creerle a Dios de esa manera. Entonces hay muchas maneras, pero el encargado de hacerte saber lo que Dios te ha dado es el Espíritu Santo y te ha sido dado. Entonces a cada uno nos corresponde desarrollar la relación con el Espíritu Santo, la relación correcta, y es muy sencilla. Él guía, tú sigue, ¿sí? Porque Él te va a ministrar, te va a guiar a toda la verdad. Depende ahora de cada uno si recibes eso y caminas en lo que Él te está mostrando. Y en ese ejercicio vas a poder ir viendo cómo la provisión de Abba abunda en tu vida para todo lo que Él ha preparado de antemano para que tú lo vivas con Él. Gracias, Juan Pablo. ¿Quién más quiere comentarnos algo? Bueno, veo a los demás que veo, los veo muy, muy pensativos. Vamos a dejarlos pensando entonces. Vamos a dejar que el Espíritu Santo les siga hablando, convenciendo y invitando a vivir esta verdad con Abba. Si eres hijo, todo te ha sido dado. Por lo tanto, estás absolutamente provisto. Por supuesto que sé y entiendo que vivimos muchos conflictos internos porque a veces lo que queremos no lo estamos teniendo aquí en la mano. Pero eso es parte de tu transformación. ¿Por qué lo que tú quieres y lo que Dios te está dando no son la misma cosa? Eso es otro tema. Sí, pero muchas veces lo que yo quiero no me lo está dando, por lo tanto me veo desprovisto. ¿Ok? Ahí hay una lucha de fe que tienes que vivir y resolver para venir a creer y descansar en eso y dejar que las demás cosas vengan por añadidura. No como tú las quieres, no las que tú quieres, no cuando tú las quieres. Así no funciona la provisión de Abba. Su provisión para ti, para mí, para cada uno está presente todo el tiempo. Ahora, te doy un ejemplo sencillísimo de eso. El pueblo de Israel sale de Egipto y Dios les lleva por el camino largo. Caminan, al final de cuentas, 40 años de trayectoria para ir de Egipto a la tierra prometida. Y en ese tiempo, todos los sistemas de sustento humano eran obsoletos, porque además de eso, su peregrinaje fue en terrenos desérticos. ¿Sí? Y entonces ellos vieron cómo la provisión de Dios estaba allí. El clima era inhóspito. Un calor terrible en el día, un frío terrible en la noche. ¿Qué hizo Dios? Aclimató eso para ellos, con una nube que les cubría todo el día y les refrescaba, y una columna de fuego en la noche que les calentaba. ¿Qué te parece?
Comida, todos los días caía maná del cielo y los alimentaba. Agua, le seguía una peña, que era el surtidor de agua constante. Pero ellos no querían eso. Estaban hartos del maná y querían carne. El resto de la historia lo puedes encontrar en el libro de Éxodo. ¿Sí? El punto de la historia es: ten cuidado de aprender a vivir en la provisión que tu Padre está haciendo para tu vida constantemente. De forma que no te encuentres peleando con Él por obtener lo que tú quieres y desechando su provisión perfecta. Y eso es otro aspecto de nuestra transformación. ¿Quién es el que sabe lo que se te ha provisto? El Espíritu Santo. ¿Para qué lo sabe? Para hacértelo saber a ti. Cada día, a cada momento. Y el primer paso, después de haber recibido al Espíritu Santo, para que te sirva, porque a eso viene Él, a ser tu maestro, a ser tu instructor, a ser tu consolador, a ser tu guiador. O sea, todos esos son servicios divinos que te son provistos por medio del Espíritu Santo. Deja que Él te sirva. Una vez que has hecho eso, lo próximo que debes de hacer es dar el paso de fe, de partir desde la verdad de que tu Padre se ha hecho responsable de ti y tienes un solo proveedor, como lo tuvo que aprender Abraham, y que la persona encargada de decirte cómo ya está provisto lo que tu día incluye es el Espíritu Santo, y parte de allí, en lugar de partir de verte como hijo de Adán, lleno de necesidades, buscando a ver quién te echa la mano, y entre ellos Dios. Y de esta forma vas a dar pasos seguros en la realización de tu transformación y de la posesión de la herencia que te ha sido designada como hijo que eres de Dios. Perdón. No, es que ahorita del comentario que acabas de hacer, porque suele suceder muy a menudo que hablábamos en alguna ocasión que Dios nos está trayendo de estar en desacuerdo con Él a venir a estar de acuerdo con Él, ¿no? Entonces sucede muy a menudo en nuestro caminar, pues, que empiezan a aparecer cosas en donde estamos descubriendo que no estamos de acuerdo con Él. Y hay cosas que ignoramos, ¿no? Y por eso mencionabas, bueno, fue lo que escuché o lo que entendí, que muchas veces no es que, o sea, nos sentimos desprovistos, pero no es que estemos desprovistos, sino que no estamos recibiendo lo que Dios nos da. Entonces, ¿cómo pasamos ¿Cómo pasamos de lo que yo quiero a recibir a que coincida lo que yo quiero con lo que Él quiere? O sea, no sé si me explico. Realmente es sencillo en el aspecto de qué se trata. Y es imposible el cambio a menos que le permitas a Dios hacerlo en ti. Pero se trata de coincidir en el punto fundamental. Y es ser hecho igual a Jesús. ¿Sí? Si mi corazón yo lo fijo allí y todo lo demás lo sujeto a la voluntad de mi Padre. Padre, yo estoy de acuerdo en que me hagas idéntico a Jesús. Porque Jesús es un heredero pleno. ¿Sí? Él participa
de todo lo que es de Dios, el Padre. Juan 17:10, Jesús dice, todo lo tuyo, Padre, es mío, y todo lo mío es tuyo. Entonces, si coincido en ser hecho igual a Jesús, y todo lo demás está a la disposición de mi Padre, si Él me dice, ok, para hacerte igual a Jesús, tengo que quitarte esto. Está bien, Padre, pero hazme igual a Jesús. O Él te dice, tu cabeza piensa que estás en esta necesidad, yo quiero que vivas este proceso para que aprendas a ser como Jesús. Está bien, Padre, lo vivo. ¿Me entiendes? Si coincido con Él en ese punto y permanezco allí y todo lo demás es cambiable, entonces no voy a estar queriendo y agarrándome, aferrándome a tener cosas, a recibir cosas, sino voy a estar aferrado a ser hecho como Jesús. Y todo lo demás lo recibo con gratitud. Y eso lo puedes ver en Jesús. Siendo dueño de todo, Él recibe todo con gratitud. Da gracias en todo. ¿Sí? Entonces, eso es la manera en que evitas encontrarte en desacuerdo con Dios, insistiendo en darle por aquí, quiero esto y lo quiero así, para sacrificar todo eso y decir, Padre, renuncio a mis deseos y me uno al tuyo. Tu deseo es que yo sea hecho conforme a la imagen de Jesús para que Él sea mi hermano mayor y el primogénito entre muchos hermanos. Lo acepto. Ahora aquí estoy para que lo hagas. ¿Puedes ver el porqué de esto? Sí, o sea, que el enfoque no sea una cosa, una circunstancia, una situación, sino que sea Jesús, ¿no? O sea, que mi enfoque se haga aún más fuerte en decir, quiero recibir así como recibe Jesús, ¿no? Ese sería el fundamento, la idea base, ¿no? Exactamente, quiero ser hecho como Jesús es, vivir como Él vive, pensar como Él piensa, ver como Él ve. Y entonces todo lo que tú, Padre, que conoces a Jesús, ves que en mí no funciona así, pues yo estoy de acuerdo en que me lo quites. Y mis expectativas se van a alinear con las expectativas de Dios, ¿sí? Con su promesa, con su trabajo, con todo lo que Él, en donde Él se deleita en cumplir eso en nuestras vidas. Y esto explica por qué el Espíritu Santo en la carta a Santiago dice, pides y no recibes porque pides mal. Porque pides para gastar en tus propios deleites, para satisfacer tus propios deseos o concupiscencias. Dicho de otra manera, tus necesidades. Porque cuando percibimos una necesidad y la consideramos prioritaria, ¿cómo sufrimos, no? Es que yo tengo esta necesidad y hasta que no tenga satisfacción esta necesidad, no voy a estar bien. Bueno, eso es el hijo de Adán. ¿Sí? Y esa es la naturaleza adámica. Y puedes darte cuenta por qué nuestro Padre no va a satisfacer esas peticiones, porque solamente estaría afirmándonos más en la naturaleza adámica en lugar de sacarnos de ella. Sí, porque concuerda con lo que Dios nos estaba hablando hace un rato, pues, porque esas necesidades humanas
típicamente van ligadas a una realización personal, ¿no? Tú estabas diciendo ahorita, no voy a estar contento hasta que no tenga esto, ¿no? Y es una forma muy común de decir algo tan profundo como quiero encontrar amor afuera, quiero encontrar felicidad afuera, quiero encontrar mi plenitud afuera a través de personas, a través de cosas, a través de situaciones, circunstancias, ¿no? Y fíjate que por primera vez yo venía caminando hace rato y venía pensando, es que ¿cómo encuentro adentro de mí la alegría? O sea, ¿cómo me desengancho de buscar la alegría afuera? Porque vengo de esa costumbre, o sea, me estoy dando cuenta, ¿no? Para venir a encontrar la alegría adentro. O sea, ¿en qué parte de adentro de mí? O sea, ¿cómo es la alegría por dentro, no? ¿Cómo es el amor por dentro? ¿Cómo es la realización por dentro? Y precisamente o ciertamente muchas veces perseguimos los peces o los panes porque pensamos que de esa manera vamos a estar felices o vamos a estar satisfechos o vamos a estar plenos o vamos a estar realizados, ¿no? Y ciertamente no sucede así porque seguramente habremos ya de haber alcanzado alguna que otra meta que nos hemos planteado bajo ese perfil y parecemos como los chiquitos, ¿no? Los niños. Ya tenemos el juguete y una vez que lo tenemos, lo tiramos porque no se vio satisfecha a plenitud de forma permanente eso que pensamos que se iba a saciar, ¿no? Y entonces viene pues una vida en pánico, en ansiedad, en vacío. Y ciertamente el encontrar la realización, la alegría, el amor en la identidad de Cristo nos saca de todo eso, ¿no? Entonces, podría ser que esto que estoy preguntando, planteando aquí con todos mis hermanos es que el fruto de que mi enfoque esté en ser hecho como Jesús, el fruto de eso va a hacer venir a estar de acuerdo con Dios, ¿verdad? Totalmente, y en ello está la disposición de todo lo que Dios posee. ¿Sí? Porque Jesús participa de todo porque es uno con el Padre y el Padre es uno con Jesús. Entonces en ello está todo. Y fuera de Él no hay nada. Sí, y eso es algo que va a, pues a producirse en nosotros conforme elijamos estar en acuerdo con Dios en estas cosas, ¿no? Como lo estamos hablando ahora. Muy bien. Somos verdaderamente dichosos, hermanos. Bienaventurados es la palabra que usa Jesús. Y hay que vivir esa bienaventuranza, prestándonos a creerle a nuestro papá y a vivir el proceso que nos transforma, porque mira, en la condición humana esto no tiene sentido. De hecho, este capítulo de 1 de Corintios 2 que leímos hoy, dice más abajo, dice que el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu porque para él son locura. Y es totalmente correcto.
Entonces, si tú y yo no vivimos la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pues todo esto es locura. ¿Sí? Y no podemos embonar con ello, no podemos encontrarnos en acuerdo con Dios en nada. Así que permite que lo que Él ha hablado a tu corazón y quiere continuar hablando a tu corazón con lo que esta noche nos ha dado, pues te lleve a decisiones concretas y a pasos firmes de fe que te permitan crecer en quien ya eres como hijo de Dios. Muy bien. ¿Están listos? Muy bien, Padre, ahora sí, te damos gracias por concedernos escuchar que nos has dado tu Espíritu para que sepamos todo lo que nos has concedido. Queremos aprender a recibir lo que nos has concedido, a escuchar y a ser guiados por tu Espíritu a esa provisión perfecta y a vivir la transformación necesaria para que todo lo humano que se opone a esta vida divina sea eliminado de nuestro corazón, de nuestras mentes, de todo nuestro ser. Y en la libertad resultante podamos creerte, podamos recibirte, podamos entenderte y podamos vivir tu provisión, Padre, para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, que el Espíritu Santo te haga saber lo que el Padre te ha concedido. Bendiciones.